Gracias damos a los hermanos por habernos ayudado a alabar a nuestro Señor con las alabanzas, con la palabra, porque lo importante no es tanto la música, que a veces también nos anima, sino sobre todo lo que cantamos, porque como hablamos algunas veces, a veces lo que predicamos somos olvidadizos todos, pero cuando cantamos y cantamos y cantamos, eso se nos queda. Entonces, qué importante es cantar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que damos gracias a los hermanos por ese deseo y también por ese desempeño que hacen para que podamos cantar también conforme a la palabra del Señor. Les pido por favor que se unan conmigo en oración para pedir al Señor por su palabra. Señor y Padre, gracias por esta oportunidad que ahora nos das. Una vez más, Señor, de poder echar mano de tu gracia, pudiendo leer tu palabra y estudiar, meditar en ella, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, entender y comprender tu santa y buena voluntad, trazándola con precisión para que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Y es por esa razón, Señor, que te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo de tal manera que Él obre en aquellos que no te conocen salvación y en los creyentes santificación, Señor. Conocemos nuestra absoluta incapacidad e inutilidad y por eso te suplicamos fervientemente que nos ayude, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos hoy un nuevo estudio que vamos a basar sobre la carta de los Gálatas, una carta muy conocida, sobre todo entre las hermanas que están estudiando Gálatas. En ningún momento quiero yo pisar lo que ellas están haciendo, pero orando, bueno, básicamente no les voy a mentir, antes de Efesios que viene, Gálatas, así que hay una relación en todo esto. Porque el tema principal de esta carta es la libertad cristiana. Una libertad que viene derivada de la justificación por la fe sola en Cristo. El tema de Gálatas es la libertad cristiana derivada de la justificación por la sola fe en Cristo. Pablo escribió esta carta con el propósito único de que los Gálatas supieran que el creyente no es declarado justo ni justificado por las obras de la ley, sino solo por medio de la fe en Cristo. En ello radica la libertad que tenemos los cristianos. Somos libres por la fe en Cristo. Por eso, para algunos autores, el libro de Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual. Por ejemplo, Lutero dijo que Gálatas era su carta. También dijo: con ella estoy, por así decirlo, espiritualmente casado. Un autor, Merrill Tenney, dijo hace años: el cristianismo podría haber sido simplemente una secta judía más y el pensamiento del mundo occidental podría haber sido enteramente pagano sin el libro de Gálatas. En este libro, el Espíritu Santo, usando a Pablo, condensa el Evangelio, que es la obra de Cristo a nuestro favor que nos liberta. Cristo logró a nuestro favor nuestra libertad del pecado, libertad del juicio, libertad del infierno, libertad de toda forma de esclavitud espiritual, libertad del infructuoso esfuerzo humano para salvarse. Esa liberación nos guía a la eternidad, que es el propósito glorioso del Señor. Unas 20 veces en esta corta epístola de 6 capítulos nos vamos a encontrar con alguna forma de las palabras esclavitud o libertad. Por tanto, es una carta clave sobre la libertad espiritual que Cristo ha logrado para el creyente. Por esa razón, el resumen de la carta está en Gálatas 5, versículo 1. En Gálatas 5, versículo 1, Pablo escribe: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ese es el tema central de la carta. Fue para traernos libertad que Cristo nos hizo libres. La libertad, qué palabra más bonita. Hay una estatua en Estados Unidos que se llama la Estatua de la Libertad. Todos aquellos que venían o que emigraban iban en teoría a un país donde la libertad impera. Digamos que la libertad es el santo grial de esta sociedad, es decir, todo el mundo la busca, todo el mundo la quiere, aunque es difícil de hallar dependiendo de qué entendamos por libertad. En un sentido amplio, nuestra cultura define la libertad como la capacidad que tienes de elegir y de actuar sin que nada ni nadie te coaccione. Eso es lo que dice que es la libertad. La capacidad que tienes de elegir y de actuar sin que nadie te coaccione
y que vivas según mejor consideres. El problema con esta definición, y permíteme ser directos porque si no el tiempo no me da, es que es mentira. Es mentira, porque esa capacidad de elección libre no existe. Lo que el mundo llama libertad es realmente esclavitud disfrazada de libertad. ¿Por qué? Porque lo que nos esclaviza, disfrazado de libertad, no es otra cosa que el pecado que reina en el mundo. El mundo, dice 1 de Juan 5:19, está bajo el maligno. Todos los seres humanos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y por esa razón, el Señor Jesucristo nos dice en Juan 8:34 que todo el que comete pecado, y todos cometemos pecados, es esclavo del pecado. Por tanto, todos somos esclavos. Estamos bajo un mundo dominado por el mal, todos hemos pecado, todos somos esclavos del pecado, y hasta que no se reconozca esa realidad, la esclavitud, y que la esclavitud comienza por el pecado, la búsqueda de la libertad será siempre infructuosa y será siempre confusa. Y buscarás y nunca la hallarás. Pero como nadie hace caso a esta verdad, ¿qué hace el mundo? El mundo sigue buscando infructuosamente la libertad por otros medios. Así tenemos, por un lado, que hoy día la sociedad y la cultura, con ese sentido amplio con la que define la libertad, te dice, ¿quieres ser libre? Haz lo que te dé la gana. En definitiva, que nadie te imponga nada que no quieras. También te dice, no tengas restricciones morales. La libertad es la falta de absolutos en el mundo moral. Por tanto, no te preocupes, no hay Dios santo a quien rendir cuentas. Somos fruto de la casualidad, venimos del mono. No hay, por tanto, responsabilidad, no tengas, por tanto, temor a ningún juicio. Libérate de ese miedo. Eso es resumidamente lo que la cultura secular ofrece como libertad. Pero por otro lado, para aquellos que son más religiosos, la religión también quiere ofrecer libertad y quiere ayudar al hombre a encontrar libertad. Y esa libertad religiosa adopta todas las formas posibles en un amplio espectro. Algunas formas de religión son legalistas y dicen que si realmente quieres libertad tienes que guardar ciertas reglas legales y tienes que cumplirlas con meticulosidad, tienes que cumplirlas con pasión extrema y con celo. Esa libertad implica sacrificio religioso, significa abnegación, significa rechazo de la vida social, incluso como algunas religiones supuestamente cristianas, incluso implica el sacrificio del matrimonio, no casarse, encerrarse en una especie de vida privada apegada a ciertas leyes, a ciertos rituales, a ciertas ceremonias que solamente tienen que ver con el comportamiento externo, pero que no pueden cambiar el corazón. Ellos dicen, si vives así, apegado a esos sacrificios, a esta abnegación, serás libre. Otras formas de religión son moralistas. Creen que si eres una buena persona, si no haces daño a nada o a nadie, eso te va a permitir vivir una vida aceptable que te va a traer libertad. Ahí es donde están, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, las sectas como el mormonismo, los testigos de Jehová. Todos ofrecen algún camino hacia la libertad de tus problemas, de tu culpa, de tus miedos, a través de una vida de moralidad. ¿Eres bueno? ¿Te portas bien? Ya eres libre. Por otro lado, hay otras religiones que dicen que la verdadera libertad se encuentra en no estar sujeto a ninguna ley en absoluto. Por ejemplo, los antinomistas. Esto dicen ser cristianos, pero afirman que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Ellos afirman que una vez salvos son libres para vivir como quieran, libremente, y por tanto los actos morales son irrelevantes delante de Dios en tanto tengan fe. Otros han creado sus propias religiones personales, y para ellos la libertad es una especie de filosofía de solo sé tú mismo. ¿Qué eres? Hombre, pero te consideras mujer, eres libre. ¿Qué eres? Mujer, pero te consideras hombre, eres libre. ¿Qué eres? Hombre, pero te consideras caballo, eres libre. Ellos dicen que en eso consiste la verdadera libertad. En definitiva, cada religión, cada sociedad, cada cultura
ofrecen su propia visión de la libertad, aunque en sí mismas todas ellas sean la misma esclavitud disfrazada de libertad. Todo es puro engaño satánico. Todos mienten. Nadie bajo ninguno de esos términos es libre, ya sea que elija ser una persona cumplidora de preceptos, ya sea que elija ser una buena persona o una persona abiertamente mala, o ya seas que seas fiel a ti mismo, nada de eso te va a dar la libertad, porque no hay libertad para el alma no regenerada. Porque esa alma está esclavizada al pecado y por eso la única libertad que tienen los seres humanos es la libertad de elegir el pecado que mejor o más le atraiga. Por eso el gran engaño de nuestro tiempo, donde estamos rodeados de medios de comunicación y que todos dicen lo mismo, es creer que la gente es realmente libre mientras siguen atados al pecado, siguen esclavizados a la transgresión y siguen encaminados, por tanto, a una sentencia de Dios que los va a mandar al castigo eterno. Toda la humanidad sin Cristo, dice la Escritura, está esclavizada al pecado, es rehén del reino de las tinieblas que está gobernado por Satanás, él los domina y por tanto la palabra habla de esa humanidad como los hijos del diablo. No tienen libertad. Las libertades que quieren disfrutar son solo ilusiones, ilusiones que los llevan a una eternidad en el infierno. Llegados a este punto, quizás, a lo mejor, no lo sé, o ya has desconectado porque no te interesa el tema, o quizás digas, oye, ¿y qué puedo hacer yo para liberarme de ese pecado que me está esclavizando? Y si te haces esa pregunta, es una buena pregunta. Para responder correctamente a esa pregunta, ¿qué puedes hacer tú para liberarte de ese pecado que te esclaviza? Para poder responderla, primero debieras preguntarte, ¿te puedes liberar de ser quien eres? Y tú dices, ¿por qué me haces esa pregunta? Te lo voy a decir ahora. La pregunta segunda es clave para entender la primera. Responde, ¿te puedes liberar de ser quien eres? La respuesta es no. No puedes por ti mismo dejar de ser quien eres. El Señor, por medio de Jeremías, pregunta lo siguiente en Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Son preguntas retóricas. Respuesta siempre es la misma, no se puede. En otras palabras, no puedes dejar de ser tú mismo. Entonces, si no puedes dejar de ser tú mismo, tampoco tú, por ti mismo, puedes liberarte del pecado. Porque tu problema con el pecado no está fuera de ti. No es las personas que te rodean. No es tu esposa, no es tu esposo, no es la sociedad, no son las drogas, no son la bebida. El pecado está en ti. Está en ti. Tu problema con el pecado está en ti, porque el pecado forma parte de ti. Está en tu corazón. Porque fuiste formado en pecado, Salmo 51:5. Desde que estabas en el vientre de tu madre, ya eres pecador. Y ahora ese pecado es parte intrínseca de tu naturaleza que no puedes cambiar porque el pecado, repito una vez más, mora en ti. Romanos 7:17. Sí, es verdad que ese pecado es alimentado por los que te rodean, por la cultura que nos rodea, pero ese no es el problema es que está en ti, forma parte de tu naturaleza. Es por esa razón que el buscar ser libres del pecado por nosotros mismos es imposible. Da igual lo que intentes, da igual la religión que creas, da igual el esfuerzo que pongas, nunca podrás liberarte del pecado. No podemos en absoluto. No sabemos qué es estar sin pecado y no podemos quitarnos de nosotros mismos. Por eso, tampoco es posible que ningún otro simple hombre te pueda ayudar a liberarte del pecado. Porque cualquier otro simple hombre que se encuentra en tu misma situación sigue también contaminado por el mismo pecado que tú. Por eso ninguno de ellos puede ayudarte a librarte del pecado. Por eso ni la sociedad, ni la cultura, ni las religiones que están afectadas por el mismo pecado del hombre pueden liberar al hombre de la esclavitud al pecado. Entonces,
Si realmente quieres liberarte del pecado, alguien sin pecado debe ayudarte. Alguien que nunca ha cometido pecado es el único que puede ayudarte. ¿Y sabes quién es ese? Exacto. Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Dios hecho hombre es el único libertador de aquel que está en esclavitud, que es el hombre. ¿Cómo logró Cristo esa libertad? La logró en la cruz. En la cruz, donde Él clavó allí todo el acta de decretos que había en nuestra contra. Solamente Dios hecho hombre, solamente el Señor Jesucristo puede librarte del pecado, puede librarte de la esclavitud al pecado. Por esa razón, solamente Cristo puede hacerte verdaderamente libre. Solamente Él. Pero Él solo lo hace a aquellos que creen en Él. El Señor Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Después dijo en Juan 8, 36, así que si el Hijo, Jesucristo, os hace libres, seréis realmente libres. Y Pablo dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo nos libra Cristo? Como hemos dicho, en la cruz. ¿Y qué consigue Cristo en la cruz por nosotros? Nos hace nacer de nuevo, Juan 3:3. Nos da un corazón regenerado, Ezequiel 36:26. Nos redime de nuestra antigua y vana manera de vivir, esclavizados al pecado, Primera de Pedro 1:18. Nos reconcilia con el Padre, Romanos 5:10. Y nos guarda en santidad para vida eterna, Segunda de Corintios 1:21 y 22. Todo eso es logrado por Cristo a nuestro favor y nos es otorgado como regalo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jamás ganarlo precisamente porque seguimos siendo pecadores. Él lo tiene que regalar y eso es lo que Él hace. Pero lo regala, como dije antes, solamente a aquellos que creen en Cristo como su Salvador, como su libertador, como su Señor. Por eso, esa gracia que nos liberta solo es por fe en Cristo. Así que fuera de la sola gracia y de la sola fe en Cristo no hay verdadera libertad. No hay nada en el mundo, no hay nadie en el mundo que pueda liberarte de ti mismo que no sea Cristo y su Evangelio. No hay libertad en el legalismo, no hay libertad en el moralismo, no hay libertad en el libertinaje. La libertad está solo en Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, viene al libertador. Él es el único libertador que nos hace libres. Y libres para siempre, libres del poder de la pena, libres de la presencia del pecado. Y ese es el mensaje de Pablo en Gálatas. Eres libre, pero mientras no busques a Cristo, nunca serás verdaderamente libre de lo que realmente te esclaviza, que es el pecado. Por tanto, si hay un mensaje vital, trascendental para este mundo, para ti y para mí, es que necesitas conocer ese Evangelio de Cristo. Porque sin Cristo no hay libertad del pecado, sino una horrible expectación de juicio. Y ese mensaje vital que trae salvación, libertad, reconciliación con Dios, este mensaje, qué raro, es el único mensaje que ha sido atacado desde el inicio de la Iglesia. Y hoy día sigue siendo atacado, igual que hace 2000 años, diciendo por un lado falsamente que necesitas algo más que solo Cristo, que la salvación implica sí tu fe, pero también tus obras. Es atacado también diciendo que la salvación no es el propósito único del Evangelio, que también lo es la prosperidad, que también lo es la salud, que también es el bienestar, de tal manera que la gente no piense en su salvación, sino en su prosperidad. Es atacado diciendo que el Evangelio no es suficiente, que la palabra de Dios es incompleta, que se hace necesario nuevas profecías, nueva revelación, nuevos liderazgos apostólicos o proféticos. Estos ataques fue lo mismo, como veremos, lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol, lo mismo que Pablo tuvo que enfrentar hace 2000 años.
Él tuvo que defender el evangelio de algunos maestros falsos, judaizantes, que habían invadido las iglesias de Galacia con mentiras, mentiras que atacaban la autoridad singular de aquellos escritores bíblicos que desvirtúan la autoridad, por tanto, del evangelio que predicaban, que atacaban el único propósito del evangelio, que es la salvación por medio de la sola gracia y la sola fe en Cristo, y que atacaban el único motivo para el evangelio, que es la salvación de las almas para la gloria de Dios. Esa defensa de Pablo es lo que vamos a ver en estos primeros 5 versículos de esta carta y que nosotros debemos imitar. Pablo en estos 5 primeros versículos nos va a dar 3 puntos de defensa del evangelio. Defensa de la autoridad y singularidad de los escritores bíblicos. ¿Por qué? Porque eso es defender la autoridad y la singularidad del evangelio, versículos 1 y 2. Defensa del único propósito de ese evangelio, que es la salvación de los pecadores solo por gracia y por medio de la fe, versículos 3 y 4. Y defensa del único motivo del evangelio y de nuestra salvación, que es la gloria de Dios. Vamos a leer Gálatas 1, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El primer punto que Pablo nos presenta aquí es que debemos defender la singularidad, o la autoridad singular de los escritores bíblicos, porque eso es defender la autoridad singular del evangelio. Te lo explico. Fíjate lo que dice Pablo en los 2 primeros versículos. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo comienza su carta presentándose. ¿Y por qué digo presentándose entre comillas? Porque Pablo fue el que fundó las iglesias de Galacia. Ya ellos le conocían. Lo ves en Hechos 13 y 14. Pero él comienza presentándose, llama la atención y dice, Pablo, apóstol. Esta forma de comenzar, él que había fundado aquellas iglesias, ya nos hace notar de inmediato que algo anda mal en aquellas iglesias. Él no comenzó la carta como solía hacerlo con ¿cómo están mis queridos hermanos?, con alabanzas a Dios, con oración por aquellos hermanos que él conocía personalmente. No hay ningún elogio. Pablo escribió 13 cartas, 13 del Nuevo Testamento, y esta es la única que no contiene ningún elogio. No comienza diciendo nada agradable, algo alentador. Mira, por ejemplo, a la iglesia de Roma les dice, Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la iglesia de Corinto era muy problemática, le saluda diciendo, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los colosenses, en Colosenses 1:2 les dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Pero a los Gálatas no comienza así. En definitiva, Pablo está siendo muy cortante. Muy cortante, ¿por qué? Porque está sucediendo algo en aquellas iglesias que es gravísimo. Gravísimo. El evangelio está siendo atacado. Y por tanto, las iglesias están en una posición peligrosa. ¿Cuántas veces te has preocupado por el falso evangelio? Estamos muchas veces más preocupados por cuestiones morales, por cómo vamos vestidos, por cómo vamos arreglados, si venimos afeitados o no,
pero ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste si desde este púlpito se predica la palabra de Dios? Eso es gravísimo si no se hace. Eso es lo que es trascendental. Eso es lo que es fundamental. Y Pablo muestra esa gravísima preocupación que él tenía, siendo tan cortante. Pablo, apóstol. Y en esta presentación, él comienza defendiendo su llamado singular como apóstol. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Porque era singular su llamado, porque nadie, ningún ser humano, le impuso ser apóstol, sino que fue Cristo mismo, el Padre mismo, quien lo designó como apóstol. Eso era su singularidad como apóstol. Claro, en un principio esto puede sonar prepotente. Pablo, bájate un poquito, pero no es en absoluto prepotente. Es una defensa lógica. ¿Por qué? Porque una manera de negar la veracidad de un mensaje es negar la autoridad del mensajero. Por tanto, esta presentación no tiene el propósito por parte de Pablo de defenderse a sí mismo, sino de defender el evangelio que él había predicado a los Gálatas. Así que, en otras palabras, Pablo comienza diciendo, yo soy un enviado genuino de parte de Cristo y del Padre. Y en el sentido más profundo y pleno, estoy revestido con toda la autoridad que el Señor mismo me dio. Por tanto, el evangelio que proclamo también es genuino. Pablo estaría aquí contrarrestando las falsedades que de él decían los judaizantes. Muchos de aquellos judaizantes, o sea, supuestamente cristianos judíos, estaban afirmando que Pablo era un falsante. Pablo era alguien que realmente se había nombrado a sí mismo apóstol, que él no tenía realmente ningún nombramiento apostólico divino. Y también Pablo estaría contrarrestando las falsas enseñanzas de otros que se autodenominaban a sí mismos apóstoles, como pasaba en la iglesia de Corinto. Mira lo que dice 2 de Corintios 11, versículos 12 al 14, donde Pablo tiene que defender su apostolado y el evangelio, y su evangelio, de aquellos falsos apóstoles. En 2 de Corintios 11, versículos 12 al 14, dice Pablo, pero lo que hago continuaré haciéndolo, predicar el evangelio, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales en ese apostolado, a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, debido a esa proliferación de falsos apóstoles y de los ataques a su llamado por parte de Cristo, él tiene que defender con ímpetu la singularidad de su llamado como apóstol, porque estaba en juego la singularidad del Evangelio de Jesucristo que Jesucristo le había dado a Pablo para que él lo transmitiera a las iglesias. Mira, la singularidad de la palabra de Dios, lo que hace particular a la iglesia, a la palabra de Dios y que lo hace inigualable con ninguna otra cosa, viene definida por un lado por su origen divino. Su autor es el Espíritu Santo. Pablo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. También esa singularidad viene definida porque esa palabra de origen divino fue escrita por hombres movidos por el Espíritu Santo para escribirla. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y debido a que el Espíritu Santo usó a hombres para escribir su palabra, la singularidad de esa palabra de Dios también viene definida por la singularidad del llamado de esos autores humanos que la escribieron. ¿Por qué aquellos hombres eran singulares? Porque fueron llamados y elegidos por Cristo personalmente. Ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos fueron enseñados por Él personalmente. Y ellos fueron encomendados a un ministerio singular, siendo confirmados de manera singular por Dios mismo
a través de prodigios y señales que Dios hizo a través de ellos, como dice Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada, los apóstoles, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con esos apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Aquellos hombres eran singulares porque fueron escogidos por Dios. Y Dios, para certificar que habían sido elegidos singularmente por Él, permitió que ellos llevaran a cabo ciertos milagros y prodigios. La gente al ver aquello decía, este hombre no es normal. Este hombre está empoderado por Dios. Por tanto, lo que Él dice viene de Dios. Ese es el punto. Por eso, la singularidad de los apóstoles marca la singularidad de la palabra de Dios. Por esa razón, aquellos que eran falsos apóstoles, que no habían sido llamados por el Señor ni capacitados por el Señor, todo lo que decían no era palabra de Dios. Por esas razones, después de la muerte del apóstol Juan, el llamado singular de apóstol dejó de existir. Así que Pablo tiene que defender con tanto ímpetu su autoridad como apóstol, porque así está defendiendo la autoridad del Evangelio del Señor Jesús que él predicaba. Pero junto con Pablo había otros hermanos que se unieron a él para defenderlo. Pablo sigue diciendo en ese saludo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Quiénes son todos esos hermanos? Hay muchas opiniones y no queremos perder tiempo en eso, no es trascendente. Lo importante aquí es que Pablo quiere dejar claro que había muchos hermanos que estaban de acuerdo con el asunto que motiva esta carta. Hermanos que estaban convencidos de que Pablo tenía un llamado singular por parte del Señor y que por tanto su evangelio tenía autoridad. Ese todos da a entender unanimidad de criterio, más que cantidad numérica. Esto es clave entenderlo. Somos dados a buscar en hoy día, como dije antes, estamos rodeados de youtubers, estamos rodeados de medios de comunicación y escuchamos cualquier cosa sin saber si lo que ellos enseñan es conforme al Evangelio. Aquellos hombres que estaban de acuerdo con Pablo, porque estaban de acuerdo con el mensaje que él decía. Hermano, no se puede estar de acuerdo con cualquiera que enseñe o que dice enseñar de parte de Dios. Hay que contrastarlo con la palabra. Hay que contrastarlo con la palabra. Si los gálatas dudaban del singular llamado del apóstol Pablo, estaban dudando de la autoridad de su mensaje. Si dudaban de la autoridad de su mensaje, estaban dudando del autor divino, el Espíritu Santo. Estaban dudando de la obra de Cristo en los términos de Cristo y dudaban del Padre, el autor del plan que motivó la obra de Cristo. Y peor aún, si los gálatas rechazaban a Pablo y a su evangelio, estarían rechazando a Cristo y por tanto la salvación por medio de su evangelio. Esto no era algo de broma. Entendemos ahora por qué Pablo empieza así, siendo tan cortante. Hoy, como en tiempos de Pablo, también se hace necesario creer y defender esta singularidad de la palabra de Dios, la singularidad de los autores bíblicos únicos e irrepetibles, porque al igual que en tiempos de los apóstoles verdaderos, hoy, sobre todo en el mundillo evangélico, hay quienes se levantan orgullosamente diciendo, soy profeta, tengo una nueva revelación de parte de Dios, Dios me ha dicho que te diga. Otros se nombran a sí mismos o por medio de otros hombres se nombran apóstoles. Ahora son apóstoles. Adquieren una notoriedad y una autoridad que nadie les ha dado. Incluso una autoridad que está por encima de las Escrituras. Es que me lo dijo el apóstol. Es que me lo dijo el profeta. Igual sucede en la Iglesia Católica, donde se afirma, o se afirmaba, como están cambiando dependiendo del momento, donde afirman que el Papa es infalible, es decir, está por encima de la palabra de Dios. En ambos casos, esos falsos cuestionan no solamente la singularidad del llamado de Dios de aquellos hombres, de aquellos verdaderos apóstoles de Cristo, sino sobre todo, y esto es lo grave, están dudando de la suficiencia de la palabra de Dios
y por tanto están dudando de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando alguien viene y te dice, tengo una nueva revelación, hermano, esto no es algo para tomarse las bromas. Intrínsecamente está diciendo, la palabra de Dios no está completa, necesitas que yo te diga algo más. Y cuando lo que te dice es para que tú lo hagas, está diciendo, la palabra de Dios le falta autoridad, debo yo completarla. Esto no es cuestión de bromas. Hermanos, algunos de los que están aquí, hoy presentes, en otro tiempo seguían a esos falsos profetas o falsos apóstoles modernos, pero otros lo siguen haciendo. No les voy a mentir si esto lo pensé y le repensé decir, pero digo, tengo que decirlo. Algunos de los que están aquí siguen creyendo en esos falsos profetas, siguen viendo vídeos de falsos profetas, siguen escuchando a falsos apóstoles modernos. Y ustedes dirán, ¿cómo lo sabe? Bueno, lo sé. Solamente les digo una cosa. Seguir a esos falsos profetas es ponerte en peligro. Es ponerte en peligro. Porque ellos, con su posición errónea, están dudando, por tanto, como dije antes, de la inerrancia y de la suficiencia de la palabra de Dios. Ellos están llevando a muchos al error, como sucedía a los Gálatas. Es por esa razón que hay que defender que no hay más revelación por parte de Dios, que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya se nos ha sido dado y que es la palabra de Dios. Todo. El canon bíblico ya está cerrado. El Evangelio es suficiente y autoritativo por sí mismo y es el único poder de Dios para salvar. Yo no te voy a salvar nunca porque te vaya a imponer la mano sobre tu cabeza. No voy a salvarte porque te haga tirar para atrás y caigas tú en éxtasis. Eso es una aberración, eso es una herejía. Es el poder del Evangelio lo que salva. Es el poder del Evangelio de Cristo lo que salva. Esto no es nuevo, como dije antes. Esta posición de sola escritura no es nueva. La Iglesia de Cristo en los últimos 2000 años ha considerado que todo lo que Cristo ha tenido que decir ya lo dijo. Por eso, si alguien cree haber descubierto una nueva doctrina tras 2000 años de historia en la Iglesia, o dice, ¿sabes qué? En mi sueño Dios me habló, puedes estar totalmente seguro, o que esa persona está equivocada, o conscientemente te quiere llevar al error. No hay más. No hay más. Hermanos, no estamos aislados. Aprendemos de los hermanos y hermanas de nuestro tiempo, pero también de todos aquellos que han vivido antes de nosotros. Y la enseñanza universal en los últimos 2000 años de la Iglesia siempre ha sido la misma. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es la única guía fiable y eso es lo que debe continuarse predicando. Cuidado con los profetas, cuidado con los apóstoles modernos porque son todos falsos, voluntaria o involuntariamente. Yo no soy quien para juzgar los corazones, pero que son falsos, sí. El siguiente punto de Pablo en su defensa del Evangelio está en los versículos 3 y 4. Y es defender el único propósito del Evangelio, que es la salvación. Versículos 3 y 4. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta salutación, es verdad que la leemos, como antes hicimos en otras cartas que Pablo escribió. Es un saludo típico de Pablo. Pero en este caso de los Gálatas, cobra mucha más relevancia debido a la grave situación que los Gálatas estaban viviendo de abandonar o de haber distorsionado el Evangelio que Pablo les había traído. Esta salutación, fíjate bien, es claramente el mensaje del Evangelio. Es claramente el único mensaje del Evangelio que los judaizantes estaban pervirtiendo. ¿El Evangelio qué es? Es el mensaje del favor inmerecido de Dios para reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Gracia significa el favor espontáneo, inmerecido de Dios a nuestro favor. Esa gracia, ¿qué nos trae? Paz con Dios.
¿Por qué? Porque nosotros estábamos enemistados por nuestro pecado contra Dios. Y esa reconciliación solo fue posible porque Jesucristo, dice Pablo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Hijo de Dios pagó totalmente y perfectamente el precio de nuestra redención al morir en la cruz. Así que ya no hace falta más. Él pagó perfectamente el precio en la cruz. Y Cristo también nos libró perfectamente a los pecadores de la esclavitud a ese pecado. Sigue diciendo Pablo, para librarnos de este presente siglo malo. ¿Cómo se caracteriza este presente siglo malo? Es decir, esta vida que vivimos, ya lo dijimos antes, que está bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado. Por tanto, Cristo nos libró del dominio de Satanás y del dominio o la esclavitud al pecado. Y de esa manera, Cristo cumplió la perfecta voluntad de su Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es lo que acaba de hacer Pablo en 2 líneas? Concentrar el único propósito del Evangelio. ¿Y cuál es ese mensaje único? La salvación de pecadores. No hay más. No hay más. Este es el mensaje central de Dios a la humanidad. Eres pecador, estás yendo de cabeza al infierno y Él, por su gracia, por un favor que no mereces, ofrece a su Hijo Jesucristo para que si crees en Él, por esa fe, y te arrepientes de tus pecados, seas salvo, seas libre de la ira de Dios y de la esclavitud al pecado. Ese es el todo del mensaje de las Escrituras. No hay más. No hay más. ¿Qué hacían los judaizantes? Ellos querían que los creyentes dejaran esa libertad de la gracia y que volvieran a la esclavitud de la ley. Querían que además de gracia ofrecieran sus obras como medios de salvación y Pablo sabía que eso sería volver a la esclavitud de la ley. Y ese no es el mensaje del Evangelio. Cristo murió para poner a los hombres en libertad. Este mismo mensaje central hoy es atacado. Es atacado por esas religiones pseudocristianas que afirman que necesitas hacer obras meritorias para alcanzar el favor de Dios, para motivarle a que tenga misericordia de ti. Y te dicen, ¿tú quieres que Dios te salve? ¿Tú quieres que Dios tenga misericordia de ti? Ayuna, diezma, peregrina a tal sitio o cual otro. Todo para que Dios se apiade de ti. Todo para que tú te ganes su salvación. Cualquier religión, aun llamándose cristiana, que enseñe esta herejía, son como los judaizantes de los tiempos de Pablo. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Nada. Nada, absolutamente. Efesios 2, 8 y 9, que leyó antes nuestro hermano Javier, la salvación solo es por gracia. Dios la regala y solo por medio de la fe. Solo a aquellos que creen en Cristo. Y esto, tanto la gracia como la fe, es un don que Dios da. No que tú tienes, no que tú crees. Pablo también escribió en Romanos 3:20, por las obras de la ley, por todo lo que tú puedas hacer, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y más adelante en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dirá, porque todos los que son de las obras de la ley, todos aquellos que quieren ganarse la salvación, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como quieras sujetarte, como quieras hacer una pequeñita obra para ganarte el favor de Dios, te haces deudor de toda la ley, de toda. Y desde el momento en que incumplas un solo reglamento de la ley, ya estás condenado, eres maldito. Y Pablo sigue diciendo en Gálatas, porque nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe.
En otras palabras, todos estamos justificadamente condenados al castigo eterno a menos que Dios intervenga por su gracia. Y eso es precisamente lo que Dios hace por medio de su Evangelio. Intervenir por su gracia. Y eso es lo que Dios precisamente hace por medio de la fe en Cristo. Y por esa razón, el mensaje único y central del Evangelio es la salvación por gracia y por medio de la fe en Cristo. No hay más. Este Evangelio también es atacado por aquellos que afirman que este mensaje único y central, y quiero que aquí prestes un poco también de atención, este Evangelio, este único propósito, este mensaje único y central del Evangelio, también es atacado, por otro lado, por aquellos que afirman que este mensaje único, central del Evangelio, mira, sí, es verdad, pero no es el único mensaje. Ni siquiera es el mensaje central. Mira, el Evangelio, y te lo presentan con una sonrisa, es además prosperidad. El Evangelio también es salud, también es bienestar, también es que vivas como a ti te dé la gana, que seas multimillonario y que vivas gozoso en esta vida. Eso es atacar el Evangelio, es atacar el Evangelio. Porque están atacando el tema central del Evangelio, que es la salvación de pecadores que merecemos el infierno. El ataque es, por tanto, que la centralidad de Cristo, el ataque actual, es que la centralidad de Cristo y de su salvación a nuestro favor se ha descentralizado. Ahora es algo periférico. Ay, qué bueno que Dios me salvó, pero yo quiero prosperidad. Ay, qué bueno que Dios me salvó, pero yo quiero salud. En una charla entre los pastores Sugel Michelin y Miguel Núñez, les preguntaron cuál es el mayor peligro actual en la iglesia. Y ambos dijeron, al unísono, se pisaron entre ellos, dijeron, el evangelio de la prosperidad. El mayor peligro que enfrenta el evangelio de Cristo, no lo olvides, no es el mundo, no es las guerras, no son los terremotos, es aquellos que te traen un falso evangelio centrado en la prosperidad. Y ese es el evangelio que se está imponiendo en las iglesias. Ese evangelio ha desplazado el tema y el propósito central del evangelio que Pablo predicaba, que es Cristo. Ahora Cristo se ha desplazado de esa centralidad y en su lugar ese evangelio ahora se centra en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y Juan dice que nada de eso proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y ese mundo bajo quién está? ¿Ese evangelio entonces de quién viene? Algunos de los que están aquí vienen de esas enseñanzas y otros continúan en ellas. Pero no olvides, si sigues buscando prosperidad en vez de a Cristo, si sigues buscando los deseos de tu carne en vez de su misericordia, si sigues buscando los deseos de tus ojos en vez de la gracia del Señor, te estás exponiendo a un grave peligro, a un grave peligro. Porque eso es una doctrina falsa que viene directamente de Satanás. Satanás no quiere que te examines para saber si eres salvo o no por la gracia de Dios, sino que te examines para saber si Dios te estás prosperando o no. Que desvíes tu vista de la cruz de Cristo y la centres en ti. Ahora tú eres el importante. Ahora tú eres lo valioso. Y de esa manera, quizás inconscientemente, estás yendo al infierno. Como dice un hermano, en el infierno habrá muchos que habrán sido prosperados en esta vida. Prosperados para condenación. Como Pablo, hoy día también debemos defender que el único mensaje central del Evangelio es Cristo y su obra para salvación. Es por esa razón que si hoy nos visitas y si vienes otras veces, lo único que vas a escuchar desde este púlpito por cualquiera de los hombres que predicamos es Cristo y su Evangelio. Un spoiler,
Si viene buscando sanidad, prosperidad, salud, bienestar, quizás este no sea tu sitio. Predicamos a Cristo y predicamos su salvación. Esa es la única expectativa que debes tener de esta iglesia. Por tanto, cualquier que se llame maestro, cualquiera que se llame predicador, que enseñe otra verdad, que no sea la que está centrado en Cristo y en su obra de salvación a nuestro favor, nunca lo olvides, ya sabes que te va a engañar. Ya sabes que te quiere engañar. Ya sabes que te quiere esclavizar a falsas esperanzas o a falsas expectativas. Así que hasta ahora, ¿qué nos ha enseñado Pablo? Que hay que defender la singularidad, la suficiencia y la autoridad de la palabra de Dios. Por eso hay que defender que ya no necesitamos ni más profecías, ni nuevos apóstoles con nuevas revelaciones. Debemos defender que el único mensaje del Evangelio es la salvación solo por gracia y solo por medio de la fe en Cristo. Porque el estar reconciliados con Dios es el todo del hombre y por tanto es el todo del mensaje del Evangelio. Y por último, hay que defender el único motivo del Evangelio. Versículo 5. A quien sea la gloria, Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, después de defender su ministerio, después de defender el Evangelio, finaliza su saludo a los Gálatas glorificando a Dios. En otras palabras, el Evangelio de Cristo, así como su predicación, así como las almas salvadas por ese Evangelio, así como todas las cosas, tienen un único motivo: la gloria de Dios. Ni siquiera es nuestro bien, ni siquiera nuestra salvación está centrada en nosotros porque es para nuestro bien, sino que está centrada en la gloria de Dios. Pero en la época de Pablo, aquellos que intentaban desprestigiarle no predicaban para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. En el último capítulo de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 2 y 13, Pablo escribe lo siguiente: los que desean, aquellos falsos maestros, los que desean agradar en la carne, tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para que ellos no sean perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos, aquellos falsos maestros, desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, el propósito principal de aquellos falsos maestros no era dar la gloria a Cristo, no era el de ganar almas para la gloria de Cristo, ni siquiera ayudar a los creyentes a crecer en la gracia para la gloria de Cristo. Su meta mayor era simplemente gloriarse a sí mismo, medrar para sí mismos. Ellos buscaban ganar a más y más convertidos, aunque tuvieran que robárselos a otras iglesias o robárselos a otros apóstoles, como en el caso de los Gálatas, para gloriarse. No trabajaban por el bien de la iglesia, no trabajaban para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Terrible, ¿verdad? ¡Qué terrible! Hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Si cualquier predicador, si cualquier maestro no te apunta a Cristo, es un falso maestro. Si cualquier predicador o maestro se apunta incluso hacia sí mismo, es un falso maestro. ¿Por qué? Porque no estará buscando la gloria del Señor, sino su propia gloria. Que al final la gente acabe alabando a ese predicador, a ese maestro, y no acabe alabando a Cristo. ¿Cómo sabremos que no apuntará a Cristo sino hacia sí mismo? ¿Cómo sabremos si alguien viene y dice, porque son muy sagaces, son muy astutos? ¿Cómo sabremos que ese falso no estará apuntando a Cristo sino hacia sí mismo? Por algo tan simple como es predicar lo que tú quieres oír, lo que agrade a tus oídos. Pablo dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo, ese tiempo es los últimos tiempos, nosotros estamos dentro de esos últimos tiempos, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En otras palabras, cualquiera que busque quedar bien contigo,
para que no te vaya de su iglesia, para que de esa manera sigas aportando al reino de Dios, ¿ya me entiendes? Buscará su propia gloria y no la de Cristo. Cualquiera que no predique todo el consejo de Dios para no tener que confrontar tu pecado, estará buscando su propia gloria y no la de Dios. Cualquiera que predique un evangelio centrado en el hombre, en sus necesidades, que te dice que Dios debe darte todo lo que le pides porque eres valioso, eres maravilloso, que te dice que puedes declarar que tus deseos se van a hacer realidad porque Dios está obligado a hacerlo, es un falso que no busca la gloria de Dios, sino su propia gloria. Cualquiera que se determine como máxima autoridad de una iglesia, porque es anciano o apóstol, el Papa, yo qué sé, busca su propia gloria y no la de Dios. Cualquiera que afirme que su iglesia es la única iglesia verdadera, que todas las demás no lo son, atrayéndose hacia sí mismo el mérito, es un falso que no busca la gloria de Dios, sino su propia gloria. Podría seguir, pero creo que ya es suficiente, ya me entiendes, ¿verdad? En cambio, el único móvil de un verdadero siervo de Dios debe ser como el de Pablo. Él solamente buscaba una cosa en su vida, glorificar a su Señor Jesucristo. Y Pablo dice en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud al pecado en la que vivíamos y no podemos permitir que eso se pervierta. Lo que sembremos hoy es lo que las generaciones que vengan después van a recoger. Si hoy sembramos mentiras, los que vengan después van a recoger mentiras. Por eso hay que hacer una defensa urgente de ese evangelio único y suficiente de Cristo, como hizo Pablo. Hay que defender que el evangelio es glorioso porque Dios mismo es glorioso. Que el evangelio es glorioso porque Dios mismo fue quien lo inspiró y porque Cristo eligió a quienes lo escribieron. Hay que defender que el evangelio es glorioso porque no está centrado en el hombre ni en la ineficacia de sus buenas obras para salvarse, ni en sus perecederas necesidades materiales, sino que está centrado en Cristo y en su obra eficaz, completa y consumada en la cruz para salvación, y que Él da por gracia a todos los que creen en Él, por fe. Eso trae esperanza eterna. Hay que defender el evangelio porque es para la gloria de Dios y para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio no somos nosotros. No está centrado en nuestras necesidades. Es Cristo y su gloria. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos que en Cristo, por su evangelio, somos verdaderamente libres, Señor. Nos has libertado de la esclavitud al pecado. Nos has, Señor, libertado de todo aquello que nos oprimía espiritualmente. Nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y ahora, Señor, con Cristo, estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú has querido recoger en un libro llamado Biblia y concretamente en una parte de ese libro que se llama Evangelio. Señor, ayúdanos como iglesia a centrarnos en ese Evangelio de Cristo, a no predicar otro Evangelio que no sea ese Evangelio glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no prestar atención a las vanidades de este mundo que muchos quieren disfrazar como libertad, pero que es esclavitud al pecado, que es desviarnos del verdadero evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, para que todo lo que prediquemos, todo lo que vivamos, sea para la gloria de Cristo, sea para Él. Así tengamos abundancia, así tengamos necesidad, así tengamos salud, así tengamos enfermedad. Todo, Señor, sea para la gloria
de nuestro amado Señor Jesucristo. Ayuda a las almas, Señor, que hoy nos acompañan, a que este Evangelio puedan también hacer mella en sus corazones. Que ellos puedan entender que realmente en Cristo hay salvación, que hay libertad, Señor, que tú nos has libertado y que solamente en Cristo hay esperanza. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.